lo multiplicábamos por el espesor y esta era nuestra área neta. En este caso, uno de sus compañeros me dijo, cuando tenemos casos, por ejemplo, como este 3.16, están nuestros pernos distribuidos y yo voy a hacer un corte por aquí por decirles algo. Hay una diagonal. En esa diagonal el ingeniero les había dado una fórmula. Efectivamente, esa fórmula es la siguiente. La formulita nos dice que cuando haya una sección que termine, que tenga una diagonal, para cada diagonal, para esta diagonal, por ejemplo, para poder hallar la longitud, no vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, sino que más bien para hallar el área neta efectiva, no solamente la distancia entre pernitos, esta distancia que le hemos llamado x', no solamente vamos a hallar eso, sino vamos a hallar la distancia efectiva para elementos a tensión. ¿Cuál es la fórmula que se debe utilizar? Esa distancia debe ser igual a S al cuadrado sobre 4 veces G. ¿Y yo de dónde sé qué es S y qué es G? Ya se les había dicho antes, ¿no? La distancia entre pernitos, eso es S. ¿Y qué es G? Las distancias que tenemos aquí. Esa distancia es G. ¿Cierto? Entonces, ¿qué formulita se debería utilizar para hallar el área neta efectiva? Esta de aquí. En ese sentido, vamos a hacer un ejemplo más el día de hoy. Lo voy a mantener esto aquí. Perdón, ¿sería la distancia o el área esta fórmula? Al momento de hallar esta fórmula, si quieres saber si es la distancia o el área, tienes que hacer solamente lo siguiente. Esto es igual a que S va a estar en pulgadas. Como está elevado al cuadrado, pulgadas al cuadrado. Sobre 4 veces G. ¿G en qué unidades está? En pulgadas. Se va entonces este 2 con este 1, ¿y qué unidades me va a dar? Pulgadas. Por tanto, esto será la distancia. ¿Qué tengo que hacer para poder hallar el área neta efectiva solamente de esa diagonal? Lo multiplico por el espesor. Le llamamos T nosotros. T sub I. ¿No es cierto? Entonces, con esta fórmula, ¿qué es lo que estoy hallando? Estoy hallando la distancia. Ahorita va a quedar más claro con el ejemplito que vamos a hacer. Justo este ejercicio lo vamos a resolver porque es un poco más complejo y más completo que los otros anteriores que hemos visto. Y lo vamos a resolver. El tema de su práctica, hay algunos ejercicios que no hemos resuelto, hemos hecho filetes, hemos hecho pernos, lo que no hemos hecho es soldadura en 3D, y nos falta hacer también la parte de pasadores, ¿no es cierto? Lo de pasadores es sencillo, ustedes ya lo han llevado en resistencia de materiales, entonces no va a ser muy complicado. Les voy a dar una pauta de cómo resolver ese ejercicio, pero lo que el Inge me ha sugerido y me ha hecho énfasis en eso es que no resuelva yo los ejercicios para ustedes. ¿Listo? En ese sentido, entonces, voy a copiar este ejercicio. Ahí está. Vamos a pegar aquí. Perfecto. Que dice que tenemos un perfil L de 8 centímetros de largo por 4 de ancho, el patín tiene 4, por 3/4 de pulgada de espesor. Se usa como miembro a tensión con tornillos de 7 octavos, mis tornillos son de 7 octavos de diámetro, en cada lado en la posición usual del gramil. Entonces, cuando te dicen la posición usual del gramil, te dice ve a la tabla 3.1. ¿Qué libro estamos utilizando? El libro de McCormack. Aquí está McCormack. No sé, bueno, aquí no tengo la opción de buscar. Aquí cuando ya está abierto en el Drive, sí tengo la opción de buscar. Busco y digo la tabla 3.1. Tengo 160 opciones, pero yo quiero la tabla.
Busco de esta forma, haciendo recorrer, a ver dónde está mi tabla. Aquí está, tabla 3.1. Gramiles usuales para ángulos en pulgadas. Perfecto, entonces de este gramil es de donde yo voy a sacar las distancias que voy a necesitar. Regreso a mi ejercicio, ahí está mi ejercicio. Si se fijan, mi perfil L está en el otro sentido. ¿Qué quiero decir? Cuando me muestra la tablita, el perfil L está así. Ya, como sea. Ese es el perfil L, ¿cierto? O es un angular, como quieran llamar. Ahí está. Perfecto. ¿Qué tenemos en nuestro perfil nosotros? Tenemos dos pernos en su longitud. Aquí voy a tener dos pernos, entonces, 1 y 2. Lo voy a alargar un poquito. Necesito que sea más largo. Ahí está. Muy bien. Pinto entonces estas secciones. Ahí está el primer perno y ahí está el segundo. Y también tenemos uno aquí, que está más o menos por aquí. Listo. Con eso ya tengo todo entonces. Bien. ¿Qué es lo que me dice el enunciado? Que voy a tener un perfil de longitud L, ¿de cuánto? 8 centímetros. Perdón, 8 pulgadas, estamos hablando en pulgadas. Tengo 8 pulgadas de largo, 4 pulgadas de patín. ¿Qué más? Espesor de 3/4. ¿Qué significa? Que este espesor es de 3/4. Listo. Ya tengo todo lo que me está dando el ejercicio y aparte me dice que los pernillos son los pernos o tornillos son de 7/8 de pulgada. Bien, me voy a mi tablita y ¿qué dice? Aquí está, largo. ¿De cuánto es el largo? De 8 pulgadas. Para un largo de 8 pulgadas, voy a tener G1 igual a 3. Aquí está. Para un largo de 8 pulgadas, el largo de 8 pulgadas, G1, 3. ¿Y qué es G1? La distancia desde la L hasta donde está el primer perno. Perfecto. Entonces, la distancia desde la L hasta donde está el primer perno es de 3, G1. ¿Cierto? Le pongo 3 pulgadas. ¿Qué más sé? G2 para un largo de 8 sería 3 también. ¿Y qué es G2? La distancia desde el primer perno hasta el segundo. Del primer perno al segundo, 3 también. ¿Qué más tengo? Tengo G. ¿Listo? Tengo G. Pero para hallar esta longitud G, tengo que buscar el largo del patín, no de la altura, el largo del patín. ¿Cuál es el largo del patín? 4 pulgadas. Entonces, donde dice largo, busco el 4. Para un largo de 4, ¿cuánto es G? 2,1 de pulgadas. Entonces, empezamos de aquí, hasta donde está el primer perno, que es G, sería 2,1 de pulgadas. Perfecto. ¿Cuánto sería el restante entonces? 1,1 de pulgadas. Listo. 2,1 más 1,1, 4. Cabalito. El 4 le pondré más arribita para que no se confunda. 4 pulgadas. Perfecto. Ahora aquí, ¿qué tenemos? Tenemos 8 pulgadas de longitud total. Ya he utilizado 6. ¿Qué significa? Que la distancia de aquí a aquí será ¿de cuánto? De 2. ¿Cierto? Bien. Tengo eso entonces, pero como mi perfil está volcado aquícito, lo voy a traer aquí. Uy. Lo traigo aquí y lo alargo un poquito. Ahí está. ¿Es este mismo perfil? Claro que sí. Le pondré sus distancias. De aquí a aquí, 2,1. Hasta aquí. Perdón. No es así. Es 1,1. Entonces hay que tener en cuenta. Como lo he volcado, está al revés. En el pico tenemos 1,1 y en la cola tenemos 2,1. 2,1 pulgadas. ¿Qué más? Aquí voy a tener 3. Y aquí voy a tener 3 también. Finalmente tendré 2. Hasta ahí estamos claros. Nadie tiene ninguna duda y estamos perfectos. ¿Qué voy a hacer después?
voy a dibujar mi placa. Ahí está mi plaquita. Perfecto. En esta placa, ¿qué es lo que sé? Reduzco el tamaño con amarillito, agarro de aquí y voy a trazar esta línea. Perfecto. Como ustedes se dan cuenta, aquí ya tengo la distribución de mis pernos. Está perfecto. Bien, ¿qué hago? Dibujo esa distribución. Un tornillo, 2 tornillos, 3 tornillos, 4 tornillos y 5 tornillos. ¿Estamos perfectos hasta ahí? Bien. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el perfil L también tiene tornillos en esta sección, en esta parte de aquí. ¿Cierto? Tiene tornillos. Si ustedes se fijan, esta es la vista lateral y esta es la vista de planta, por así decirlo. ¿Qué significa? La vista lateral me dice que voy a tener tornillos. La vista de planta me dice que voy a tener 2 tornillos. ¿Cierto? Entonces tengo que tener 2 tornillos también aquí. 1. Y 2. Casualmente, por lo que me dice el ejercicio, estos tornillos están en la misma dirección o vertical de los tornillos de abajo. Y es por eso que los estoy dibujando en la misma dirección vertical. ¿Qué más sé aparte de todo eso? Nada más. ¿No es cierto? No sé nada más. Bien, ahora, en esta placa yo lo que necesito es dibujar distancias. ¿Qué significa? Pico aquí, pico aquí. ¿Qué es lo que sé? La distancia hasta aquí, hasta el medio de estos pernos, ¿de cuánto es? De 2 pulgadas. Hasta los otros pernos, ¿de cuánto es? De 3 pulgadas. Perfecto. Hasta aquí, ¿de cuánto es? De 3 también. ¿No es cierto? Eso es lo que sabemos. Perfecto. ¿Qué más sé? Que la distancia de aquí a aquí es ¿de cuánto? 1 y 1/2 de pulgadas. 1 y 1/2. ¿Qué me falta saber? Esta distancia. No sé de cuánto es. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Sencillo. Si ustedes se fijan, ¿qué va a pasar? Voy a desdoblar esto, lo voy a doblar en este sentido para que sea un perfil recto. ¿Qué es lo que quiero lograr? Que mi perfil esté de esta forma. Así, completamente recto. ¿Listo? Para ello, ¿qué tengo que hacer? Sencillo, tengo que doblar esto en este sentido. Empiezo a doblar esto. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Esta sección de aquí se tiene que unir con esta sección de aquí. ¿Cierto? ¿Por qué? Si voy a desdoblar, se supone que esto de aquí va a llegar hasta aquí. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero si eso sucede a la longitud total, a ver, lo voy a desdoblar primero. Lo desdoblo. Imagínense que ahí está desdoblado. ¿Cuánto debería medir esa longitud total? Debería medir 2 más 3 más 3, 8. 8 más ¿cuánto? Más 4. Debería medir 12 en total, 12 pulgadas. ¿Cierto? Debería medir 12 pulgadas. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente. Cuando yo voy a desdoblar, porque esto no es pues como un Lego que lo arranco y voy a arrancarle esta seccioncita, digamos. Le arranco esta sección. Me lo llevo, lo giro. ¿Dónde está la opción girar? 90 grados a la derecha. Ahí está. Lo giro y lo pego aquí, digamos. No, no funciona así. No es así como funciona. ¿Qué tengo que hacer? Como es un metal, lo tengo que doblar. Y al momento de doblar, si esto se va a unir con esto, ¿qué es lo que se va a perder? Se va a perder esta distancia. Se va a aplastar esa distancia. ¿Y de cuánto es esa distancia? Esa distancia es el espesor de 3/4 de pulgada. Entonces, la longitud total desdoblando será 12 menos 3/4 de pulgada. Esto me da un total entonces para la longitud total de ¿cuánto? 12 menos 3/4. 11.25. 11
y 1/4 de pulgada, porque punto 25 es 1/4, ¿no? De pulgada. Perfecto. ¿Qué significa? Que cuando yo vengo aquí, voy a decir, la longitud total de esta placa había sido pues de 11 y 1/4 de pulgadas. ¿Hasta ahí? ¿Queda claro? ¿Está claro hasta ahí, chicos? ¿O tienen dudas? Si tienen dudas, hay que aclararlas, ¿no? No los escucho. Están medio calladitos. Todo claro. Perfecto. Estando claro entonces, ¿qué es lo que puedo saber yo? Puedo saber esta distancia. ¿Cuánto mide eso? Sencillo. 2 más 3, 5. Más 3, 8. Más 1 y... ¿cuánto es esto? 1 y 1/2 es esto. 2 más 3, 5, 8, 9,5. Entonces, 11 y 1/4 menos 9 y 1/2, ¿cuánto será? Esto es 11 y 1/4. ¿Cuánto sería? 11.25 menos 9 y 1/2, 9.5. 1.75. 1.75. Que será igual en números enteros a 1 y 3/4 de pulgada. Por tanto, esta distancia es de 1 y 3/4 de pulgada. Y ya está. Ya tenemos lo que necesitábamos. Ahora le pondremos letritas a esto. ¿Qué se llama la distancia de perno a perno? S. Entonces, esto también será S. Por tanto, esto también será S. Y esto también va a ser S. ¿Cierto? Ahora sí. ¿Qué es G? ¿Qué es G? Si ustedes se fijan en los gramiles, aquí está el gramil, G es la distancia de perno a perno. ¿Qué significa? Voy a tener, ¿qué cosa entonces? Un G, G1, y voy a tener G2. ¿Listo? Ojo con el dato. De perno a perno, la distancia de perno a perno va a ser G en la placa. Bien, ahora sí, teniendo todos estos datos, recién yo puedo hacer el análisis y decir por aquí se va a cortar o por aquí no se va a cortar. Primero empezaré con lila. ¿Qué es lo que puede pasar? Primero, si hago un corte aquí, ¿será un corte crítico? No. ¿Por qué? Porque toda esta área es la que está defendiendo. Esto más esto es demasiado grande. ¿Cierto? Bien, no me sirve entonces ese corte. Tengo que buscar los cortes críticos, los que son obvios que van a ser críticos. Primero, este de aquí. La sección 1.1. Segundo, ¿qué más puede ser crítico? Este de aquí. Listo. Tercero y último, que creo que es lo último que puede pasar, ¿no? Ahí está. Listo. Tenemos entonces verde, lila y azul. Perfecto. Entonces, ¿qué les había dicho que era la fórmula que tenían que usar? Cuando hay diagonales, esta de aquí. Muy bien. Entonces, resolveremos. Primero para el lila. Para el corte lila. Le pondré aquí corte lila. Corte lila. ¿Qué voy a tener en el corte lila? Como es una sección recta, es un corte recto. Cuando es recto, ¿qué formulita se utiliza? Que T sub 1 será multiplicado por B menos la sumatoria del diámetro más 1/8 de pulgada debe ser igual al área neta. Listo, nada más.
Entonces, el área neta será igual a ¿qué? El espesor, T, ¿de cuánto es el espesor? 3/4 de pulgada. ¿De dónde es eso? Aquí está, pues. Me lo dice aquí. Este es el espesor, el último datito, cuando estamos hablando de perfiles L. Bien, entonces decimos 3/4 por la distancia total. ¿Cuál es la longitud total? 11 1/4, que sería 11.25. Menos la sumatoria. ¿Cuántos pernos estoy cortando? 2. Eso ya lo sabemos. Del diámetro. ¿Cuánto es el diámetro? Aquí me lo dice. Un diámetro de 7/8 de pulgada. Entonces, 7/8 más 1/8. ¿Cuánto sería eso? 1 cabalito. Entonces, el resultado buscamos, lo metemos a la calculadora, 3/4 por 11.25 menos 2 por paréntesis 1. 6.94. Pulgadas al cuadrado. Aquí ya estamos hallando el área neta. ¿Por qué? Porque lo estoy multiplicando ya por el espesor, que es 3/4. Hemos hecho entonces el corte lila y estamos bien hasta ahí. ¿O hay alguna pregunta tal vez? 6.94. ¿Cierto? Perfecto. Vamos entonces al siguiente paso. ¿Cuál más sería? El verde. Aquí al lado vamos a hacer para el verde. Corte verde. Verde. Quiero fijarme una cosita. Creo que es aquí, ¿no? En el ejercicio, fíjense, no nos da el valor de S. Entonces tenemos que hallarlo. Si no les da el valor de S, ¿qué es lo que tendrían que hacer para hallar el valor de S? Trabajar con variables. ¿Cómo? Se les va a indicar ahorita. Denme un segundito. ¿Dónde estamos? En el corte verde. ¿Cómo hago el corte verde entonces? ¿Qué sería? Estamos haciendo un corte. Tengo que utilizar entonces, igual utilizo la fórmula del mismo autor. Vamos a ver. T sub 1 multiplicado por la base menos, ¿qué cosa? La sumatoria del diámetro más 1/8, cierro paréntesis, pero a eso le tengo que sumar más la formulita que les he dado. Eso cuando tengo diagonales, ¿listo? Para cada diagonal, una vez esa fórmula. ¿Qué significa? Más, entonces, S al cuadrado, porque S para todos es lo mismo, sobre 4 veces G1. Más S al cuadrado sobre 4 veces G2. ¿Por qué he hecho 2 veces esto? No es G al cuadrado, es G2. ¿Por qué he hecho 2 veces esto? Porque si se fijan, la primera diagonal verde utiliza G1. La segunda diagonal verde utiliza G2. ¿Cierto? Por eso se hace eso entonces. Bien. Continuaremos. Por cada diagonal, como les decía, hay que utilizar esa formulita. Para esta diagonal será ¿qué cosa? S al cuadrado sobre 4 veces G1. Para esta otra será S al cuadrado sobre 4 veces G2. ¿Listo? Bien. Estamos de acuerdo hasta ahí. Pero ojo con el detalle. Cuando tengo esto, ¿qué es lo que debo considerar? Y es importante. Que todo se tiene que multiplicar desde aquí, así. Entre corchetes me van a poner la formulita. Todo se tiene que multiplicar al final por el espesor T. ¿Listo? Entonces, primero se resuelve esto, y luego de resolver eso, recién lo multiplico por el espesor T. Y ya está. ¿Qué es lo que no sé? No sé cuánto vale S. ¿Qué tengo que hacer para saber el valor de S? Esto es igual, con verdecito, es igual
al área neta efectiva. ¿Cierto? Entonces, ya tengo un valor del área neta efectiva. ¿Cuánto es? 6.94. Entonces, debe ser un valor igual a 6.94. Igualo eso, y con ese valor yo puedo hallar el valor de S. Lo meto a la calculadora directamente. ¿Cómo hago eso? 3/4 multiplicado por, corchetes, paréntesis, B. ¿Cuánto vale B? 11.25. Menos la sumatoria, dice, de los diámetros cortados. ¿Cuántos pernos estoy cortando en el verde? 3. Entonces pongo 3 multiplicado por, paréntesis, ¿cuánto es el diámetro? 7/8. Más 1/8. Cierro. Más me dice, ¿qué cosa? S al cuadrado, alfa x al cuadrado sobre 4 por G1. ¿Cuánto vale G1? Aquí está. 3 más 1 y 3/4, 4 y 3/4. ¿Cuánto sería? 4.75. Más entonces S al cuadrado, que igual es la misma S, sobre G2. ¿Cuánto vale G2? 3. Y eso debe ser igual a ¿cuánto? 6.94. Shift solve igual. Nos bota directamente el resultado. Está calculando. Se va a volver loca mi calculadora. 1.61 dice, según esto. 61. Ese sería el valor de S con estas formulitas. ¿Listo? Sencillo. No es más. Eso sería todo. Bien. Continuamos entonces y hacemos el último análisis para la parte azul, que va a ser del mismo autor, ¿no? Tenemos que hacer exactamente lo mismo para corte azul. Azul. Perfecto. ¿Qué tenemos entonces en el corte azul? Estamos cortando 3 pernos y tenemos 2 diagonales. La primera con G1 y la segunda con G2. Vamos a tener exactamente la misma ecuación que aquí. ¿Cierto? La misma ecuación. No va a variar. Es exactamente la misma ecuación. Por tanto, el resultado va a ser el mismo que aquí. Fíjense. T1 multiplicado por B menos la sumatoria de los diámetros cortados, que van a ser 3 más 1/8. Y a esto le tengo que sumar, ¿qué cosa? Más S al cuadrado sobre, ¿qué cosa? G sub 1, multiplicado por 4, claro. Y esto más S al cuadrado sobre 4 veces G sub 2. Lo meto en un corchete todo esto. Ahí está. Si reemplazo esta S que he hallado aquí, me va a dar, esto es igual al área neta. Me va a dar un área neta igual a 6.94, que es esta misma área neta, pulgadas al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la solución? Esta es la solución. ¿Qué tienen que hacer entonces al momento de hallar estas áreas netas? Utilizar estas formulitas. ¿Listo? Pero ojo con el detalle. Y aquí es importante, ¿no? Siempre al final hay que multiplicar por esto. ¿Qué les quiero decir? Primero, no hay que ponerle esto aquí. Segundo, tampoco hay que ponerle aquí. Y tercero, tampoco hay que ponerle aquí. ¿Listo? Les tendría que salir los mismos resultados, a no ser que haya un error de despeje. ¿Ya? Fijémonos, ¿no? En este caso no sería el área neta, sino sería la longitud neta. ¿Cuánto sería? Sería B, que es 11.25, menos la sumatoria 2 por 1.
9.25. La longitud me da 9.25. Esto recién lo multiplico por el espesor, que es 3/4. Por 3/4. 6.94. Es exacto lo que tengo aquí. ¿Cierto? Ahora aquí. ¿Cuál es el detalle? Yo he utilizado T1 aquí, ¿no es cierto? Ahora veamos sin utilizar T1. ¿Qué significa? Que tengo que poner lo siguiente. 11.25 menos 3 por el diámetro 7/8 más 1/8 más S al cuadrado, alfa X al cuadrado sobre 4 por G1. ¿Cuánto vale G1? 4.75. Más alfa X al cuadrado sobre 4 por 3. Eso debería ser igual, sin utilizar la T aquí, debería ser igual a la longitud efectiva, que sería 9.25. Shift solve y debería salirnos el mismo resultado de 1.61. 2.7. S igual 2.7. Entonces, ¿qué significa? Que he tenido que cometer un error antes o ahora. Lo verificaré con T1. Cierro aquí paréntesis. Aquí también, y esto debe ser igual a 6.94. Shift solve igual. Calculando. No termina de calcular. A ver si alguien me ayuda, mi calculadora está un poquito vieja. Si aquí le añado un T sub 1, que sería 3/4, me ha salido error. No voy a multiplicar por 3. Uy, uy, uy. Tres cuartos es 0.75. Si aquí le añado un 3/4 y le igualo a 6.94, ahí está, 2.71. Ese es el resultado de S1. ¿Listo? Hace rato he debido cometer algún error al momento de meter a la calculadora. Perfecto. Entonces, el resultado de ese es 2.71 y debería salirles lo mismo utilizando el área o la longitud efectiva. ¿Qué he hecho yo al principio? He calculado el área neta, que es de 6.94, multiplicando por T sub 1 aquí, y me ha salido 6.94, ¿cierto? Después de haber hecho eso, aquí también he multiplicado por T1 y he puesto toda esta fórmula y lo he igualado a 6.94. ¿Qué pasa si no multiplico por T sub 1? Lo borro aquí, nada más. ¿Listo? ¿Se ha entendido o hay alguna duda? Los escucho. O los leo también. ¿Alguna pregunta? Bien, una vez entonces aclarado el punto. Perfecto. Una vez aclarado el punto, voy a guardar esto. Ejercicios, el de pasadores. Tienen eso. Voy a suponer que está así. Y así. La belleza. ¿Qué más? El pasador está aquí. Lo pintaremos con... Listo. ¿Qué más? Claro, aquí tiene sus seguritos, digamos que unas tuerquitas. También aquí. Este es mi pasador. Y
digamos, un perfil aquí, un perfil T, ahí está, que va a estar jalando al elemento. Muy bien, ya tenemos entonces simulado el problema, el ejercicio. Esto entonces va a estar jalando aquí. ¿Qué es lo que sé? Tengo estas dimensiones. Esto es resistencia de materiales 1 directamente. Tengo estas dimensiones. Según veo en su ejercicio, les da esta dimensión, no sé, T sub I. Esta dimensión será T sub J, los espesores. T sub I, T sub J. ¿Qué más? Esta distancia de aquí a aquí le llama aquí H. Y, bueno, también esto es H. El enunciado les dice que T sub 1 es 10 y T sub 2 es 6. ¿Listo? Bueno, T sub 2 es 6, exacto, centímetros. ¿Listo? ¿Qué es lo que ustedes tienen que analizar y saber? Primero, a toda reacción, perdón, a toda acción, a esta carga P, va a haber una reacción. ¿No es cierto? ¿Qué significa? Que aquí yo voy a tener mis reacciones. Mis reacciones. ¿Qué es lo que deben saber? Como la distancia de aquí a aquí es h y la distancia de aquí a aquí también es h, ¿qué significa? Que tienen la misma distancia. Por tanto, está distribuida uniformemente. En una simulación, como ustedes sabían verlo en vigas, ¿no es cierto? Resistencia de materiales 1, vigas. Perfecto. Tengo aquí, agarro, ahí está mi viguita. Tengo un bendito apoyo aquí y otro bendito apoyo aquí. Si tengo una carga P aquí, ¿qué significa? ¿Qué voy a tener en mis reacciones? Voy a tener una reacción aquí y una reacción aquí. Le voy a llamar a este R1 y a este otro le llamaré R2. Hasta ahí estamos contentos. Pero, como estas distancias son iguales y están distribuidas equitativamente, ¿qué significa? Que R1 directamente va a ser igual a P medios. Por tanto, R2 debe ser también igual a P medios. ¿Por qué? Porque está distribuida equitativamente. ¿Qué significa? Me lo llevaré estito. Arribita ya. Quisito me lo voy a llevar. Listo. Bien. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? ¿Qué te pide el ejercicio? Te dice, veamos, los esfuerzos a los que está trabajando los diferentes elementos. Perfecto. Esfuerzos te pide nada. Para calcular los esfuerzos en vigas simplemente apoyadas, que es lo que tienen aquí en un pasador, ¿qué tienen que hacer? Sencillo. Vienen aquí, agarran una línea amarilla, la voy a hacer un poquito menos gruesa. Ahí está. ¿Qué voy a necesitar? Diagrama de cortantes y de momentos. Caperuzos ya son ustedes para eso. Civiles, los industriales todavía puedo creer que no están capacitados para hacer estas cosas. Listo. Primero cortantes. ¿Qué voy a tener en mi cortante? R1, que va a ser P medios. ¿Cierto? Voy a tener P medios. Como no hay nada más, voy a seguir con P medios, P medios, P medios, P medios, más P va a ser más P medios. Y aquí va a terminar en P medios. ¿Qué pasa con los momentos? Voy a tener entonces H por P medios. Voy a tener un momento de este tipo. Listo. Nada más. ¿Me dejo entender? Esto sería todo. ¿Perdón? No te escucho muy bien, no sé si es mi... No, yo estoy en 100. ¿Me preguntas si el momento no sería una recta? A ver, si tu pregunta es esa, no sería una recta. Porque cuando hacemos por el método de áreas, un rectángulo significa una parábola.
Tengo una parábola aquí y una parábola aquí. En ningún caso el momento podría ser recto. Es difícil que te salga un momento recto. ¿Listo? Entonces, tenemos eso. Hasta ahí estamos de acuerdo, estamos felices, tranquilos y bien. El momento máximo. ¿A qué será entonces igual el momento máximo? A R1 multiplicado ¿por qué? Por LB. Bueno, no lo voy a llamar LB. Le llamaré por la distancia sobre 2. ¿Listo? No, estoy hallando solamente el momento. Perfecto. ¿Cuánto va a ser entonces la distancia? Esta distancia. Esa será la distancia. ¿Listo? ¿Qué significa? Que la distancia será esta de aquí. Bien, ya tienen el momento máximo. Una vez obtenido su momento máximo, ¿qué tienen que hallar? Su inercia. ¿La inercia de qué? ¿De qué se trata el problema? Es un ejercicio de pasadores. Ejercicio de pasadores. Un ejercicio de pasadores. Por tanto, un pasador tiene una sección, un segundito, una sección circular. Esto lo aclararé. Pasador tiene sección circular. Entonces, si tengo la sección circular, ¿cuál es la inercia? Pi sobre 64 del diámetro a la cuarta. Listo, con eso ya van a tener la inercia. Ahora denme un segundito, me están llamando. Bien, a disculpar, seguimos entonces. Tenemos la inercia, tenemos el momento máximo, tenemos que también la cortante máxima. ¿Cuánto será mi cortante máxima? P medios. ¿Cierto? Bien. Calculado todo eso, ¿qué es lo que me pide? Verificación al corte. Primero, lo primero que voy a hacer, verificación al corte. Verificación al corte. En elementos a flexión, porque esta es una viga flexión, estamos analizando una viga flexión, ¿qué es lo que sucede con la verificación al corte? Hay una formulita general, ¿no? La fórmula general, ¿cuál es? Que, por ejemplo, tau debe ser igual a la cortante máxima multiplicada por el área prima multiplicada, por y prima. Todo esto dividido entre la inercia multiplicado por la base. Ahora sí, cuando estamos hablando de un elemento circular, ¿por qué digo que es un elemento circular? Porque estamos hablando de un pasador, y un pasador tiene una sección circular, ¿ya? Cuando estamos hablando de un elemento circular, ¿dónde se va a dar la cortante máxima? Y esto ya es conocimiento de resistencia de materiales 1. La cortante máxima se dará en la línea neutra. Esta es mi línea neutra, y mi diagrama de cortantes será algo así. ¿Qué significa? Que aquí va a estar mi cortante máxima. ¿Listo? Y eso es lo que necesito hallar. Entonces, si necesito hallar en este punto la cortante, ¿qué voy a decir? Que toda esta sección de aquí, todo esto, la mitad del círculo, será mi área prima. Mi área prima. ¿Y qué será entonces, si esa es mi área prima? ¿Qué será mi y prima? La distancia desde la base hasta el centroide. ¿Cierto? Desde la base hasta el centroide. Pero ¿cómo voy a hallar el centroide de esta figura? No puedo hallar. ¿Qué voy a hacer entonces? Sencillo, lo voy a volcar, voy a tener esta media circunferencia. ¿Y dónde estará mi centroide? Aquí va a estar mi centroide. Esta distancia será entonces mi y'. En resumen, como esta circunferencia es una circunferencia demasiado difícil de, voy a decir, de analizar a corte, ¿por qué? Precisamente porque si lo voy a volcar como les he dicho, ¿qué es lo que estoy haciendo? Si estos eran mis ejes de referencia Y y X,
Entonces, Y' tendría que estar en el eje Y. Al momento de volcarlo, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo que X' se halle en vez de X, de Y', ¿cierto? Entonces, no vamos a utilizar nada de esto. Se hace un procedimiento bastante largo, hay una demostración, pero ¿a qué se llega? Cuando tienen elementos circulares, hay una formulita para la cortante. ¿Cuál es esa formulita? Para elementos circulares solamente. Esto de aquí es para todos los elementos en general. Circulares, triangulares, rectangulares, NH, perfiles Y, perfiles Z, lo que ustedes quieran. Pero para estos perfiles circulares no puedes hallar un Y'. Por tanto, se ha hecho un procedimiento, una interpolación y se ha llegado a esta formulita. La cortante máxima será igual a 4/3 multiplicado por la cortante máxima sobre el área. Y listo, ya está. Tenemos eso. No necesitamos nada más. ¿Qué área? Claramente el área de toda la circunferencia. Esto es esta área, el área de toda la circunferencia. ¿Listo? Y le borro lo que dice área P. Entonces, esta es la formulita para hallar cortante máxima. 4/3 lo conocen. La cortante máxima, claro que la conocen. Aquí está, P medios dice. ¿Y el área la conocen? Fácil. ¿Cuál es el área de un círculo? Pi4 del diámetro al cuadrado. Esto ya está nuestra verificación al corte. ¿Qué más? Cuando me pide verificar a todos los elementos, tengo que hacer verificación al aplastamiento. Pero primero haré verificación por tensión. Verificación por flexión. Tengo mi verificación por flexión. Ah, y ojo aquí al dato. Mucho cuidado con eso. Esta es la formulita, ¿no? Ah, no, no es aquí. Esta es la fórmula general. Es aquí en flexión el puntito crítico que ustedes van a tener que analizar mejor. Cuando tienen entonces elementos a flexión, ¿cuál es la fórmula? Resistencia de materiales 1. El esfuerzo a tensión será igual a ¿qué? Al momento máximo multiplicado por Y máximo dividido entre la inercia. Ahora, como les decía, lo que estamos analizando es una circunferencia o una sección circunferencial donde tiene como línea neutra justamente la mitad. ¿Qué es Y máximo? Y máximo es la distancia desde aquí hasta aquí. Eso es Y máximo. ¿Cuánto sería el diámetro dividido entre 2? Por tanto, en vez de Y máximo, ¿qué podría poner? Diámetro sobre 2. Ojo con ese datito. ¿Listo? Diámetro sobre 2. Ojo con eso. Listo. Algunos creo que han puesto que sigma t es igual al momento máximo multiplicado por el diámetro sobre la inercia. No. Es el diámetro sobre 2, porque Y máximo es la mitad, la distancia desde la base hasta la línea neutra, que sería la mitad del diámetro. Por tanto, esto lo tienen que dividir entre 2, sería el diámetro sobre 2. Y ya está, de ese modo van a hallar el esfuerzo a tensión. Sencillo. ¿Qué más me faltaría hallar? Verificación por apoyos. Por apoyos. Listo. En los apoyos, ¿qué voy a tener para los apoyos? Lógicamente tendré que hacer apoyos con T sub 1 y apoyos con T sub 2. ¿No es cierto? T sub 1 ¿cuánto es? Y T sub 2 ¿cuánto es? T sub I y T sub J. ¿Cierto? ¿Por qué? Cuando jale este elemento, voy a jalar este elemento,
esta barra de aquí, esta barra que es mi pasador, y estoy analizando para el pasador, esa barra que estoy pintando con negro, se va a apoyar ¿con quién? Con esto, y se va a ir desgastando aquí. Aquí se va a desgastar. Desgaste, desgaste, desgaste. Desgaste, desgaste, desgaste. ¿Cierto? Ojo con ese datito. Va a haber desgaste. ¿Qué debería hacer entonces? Vengo aquí. ¿Y cuál es la formulita? Ya conozco ya el esfuerzo por apoyo. ¿Es igual a qué? Al P que se está apoyando a la fuerza de apoyo dividida entre ¿qué? La sumatoria del diámetro multiplicado por T. Entonces, esa es la formulita que nosotros conocemos. ¿De dónde saco T? Puedo utilizar T1 y T2. ¿De dónde saco el diámetro? Lo tengo como dato. ¿Y de dónde saco PB? De aquí. ¿Cuánto será PB entonces? P medios. ¿Por qué? Porque aquí se está apoyando solamente la mitad de la fuerza. ¿No? Ojo con ese dato. Y eso sería todo. No hay nada más. Listo. Ese es su ejercicio. No está difícil. Si se dan cuenta, es poquito. Preguntas. Es que leer. Porque estás analizando tu elemento a flexión. Ya, gracias. Gracias.